millonario se disfraza de Santa Claus para los pobres, pero su verdadero motivo te impactará. Antes de empezar, quisiera pedirles que se suscriban y darle like, que solo es un clic y me apoya muchísimo. En el frío diciembre de una ciudad envuelta en luces y bullicio, la llegada de las fiestas prometía alegría para algunos y un recordatorio de carencias para otros. Las calles se llenaban de familias cargadas con regalos, decoraciones y risas, mientras en la periferia los más desfavorecidos se arremolinaban alrededor de improvisadas fogatas para mitigar el frío. Entre estos mundos contrastantes, Nicolás Montenegro recorría su rutina diaria. Era un magnate de la industria tecnológica cuya fortuna ascendía a cifras inimaginables. Para muchos, Nicolás era el epítome del éxito, un hombre que lo tenía todo. Pero pocos conocían la verdadera historia detrás de sus ojos tristes y su sonrisa ausente. Cada año, Nicolás realizaba un gesto peculiar que lo hacía destacarse aún más entre los multimillonarios. Se disfrazaba de Santa Claus y recorría los barrios más pobres de la ciudad repartiendo regalos y donaciones. Los medios lo aclamaban como un filántropo ejemplar. Sin embargo, quienes lo encontraban en esas noches notaban algo extraño en su mirada. Una mezcla de arrepentimiento y desesperación que nadie lograba explicar. Para Nicolás, esta tradición no era un acto de altruismo desinteresado, sino una búsqueda incesante de algo que el dinero no podía comprar. La noche del 24 de diciembre, Nicolás se preparó como siempre para su tradicional recorrido. Su equipo había cargado su lujosa camioneta con cajas de juguetes, ropa abrigadora y comida caliente. Sin embargo, aquel año había algo distinto. Nicolás había pasado las semanas previas revisando viejas cartas, documentos olvidados y fotografías desgastadas por el tiempo. Una de ellas en particular le había arrebatado el sueño. Una imagen borrosa de una niña con un abrigo rojo y una sonrisa tímida. En el reverso, unas palabras escritas con lápiz desvaído leían: «Para mi papá, con amor, Clara». Clara. Ese nombre resonaba como un eco en los pasillos de su memoria, pero al mismo tiempo lo llenaba de un vacío insoportable. Hacía más de 20 años, Nicolás había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. En su juventud, sumido en la ambición y cegado por el deseo de éxito, había abandonado a Clara, la hija que tuvo con su primer amor, Marina. En aquel entonces, creyó que el sacrificio de alejarse de ellas era un precio necesario para construir su imperio. Nunca imaginó que esa decisión lo perseguiría como un espectro en cada Navidad. A medida que la noche avanzaba, Nicolás recorrió las calles repartiendo regalos. Su equipo lo seguía de cerca, pero él, inquieto, decidió desviarse de la ruta planeada. En el barrio más humilde de la ciudad, Nicolás se detuvo frente a un edificio en ruinas. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y las ventanas, rotas, dejaban escapar la luz amarillenta de pequeñas lámparas. Se acercó con un saco lleno de regalos al hombro y comenzó a repartirlos entre los niños que corrían emocionados a su encuentro. Entre risas y agradecimientos, Nicolás buscaba algo o alguien que ni siquiera él podía definir con claridad. Fue entonces cuando la vio. Una joven de cabello castaño, envuelta en un abrigo rojo descolorido, observaba la escena desde la distancia. Sus ojos, oscuros y profundos, tenían una expresión que Nicolás reconoció al instante. Se acercó lentamente y cuando estuvo a unos pasos de ella, la joven lo miró directamente. «¿Puedo ayudarte, señor?», preguntó con voz firme, aunque su expresión delataba cierta cautela. Nicolás sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No podía pronunciar palabra. Algo en su semblante debió alertar a la joven, porque ella dio un paso atrás, confundida. «Perdona, creo que me confundí»,
murmuró Nicolás, entregándole una pequeña caja envuelta en papel dorado. «¡Feliz Navidad!». La joven tomó el regalo, agradeció y se alejó, perdiéndose en la penumbra del edificio. Nicolás permaneció inmóvil, observando cómo desaparecía. Aunque no había pronunciado su nombre, supo en ese instante que ella era Clara. Pero el miedo, la culpa y los años de silencio lo paralizaron, dejándolo incapaz de revelar la verdad. Esa noche, Nicolás regresó a su mansión con el corazón más pesado que nunca. Se sentó junto a la chimenea, mirando fijamente la fotografía de Clara que había guardado en su bolsillo. No podía dejar las cosas así, pero tampoco sabía cómo enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Mientras tanto, en el humilde apartamento de Clara, la joven abría la caja dorada que había recibido. Dentro, encontró un pequeño colgante en forma de estrella y una nota que decía: «A veces, la distancia no borra el amor. Perdóname». Clara frunció el ceño al leer la nota. Algo en aquella caligrafía le resultaba vagamente familiar, pero no lograba recordar de dónde. Mientras acariciaba el colgante, una lágrima rodó por su mejilla, aunque no sabía exactamente por qué. La confusión en Nicolás, por su parte, tampoco cerró los ojos. Se debatía entre el miedo y la necesidad de reparar lo que había roto hacía tantos años. Cada segundo que pasaba sentía más la urgencia de volver y enfrentarse a Clara, aunque ello significara arriesgarse al rechazo. Finalmente tomó una decisión. La mañana del 25 de diciembre, Nicolás volvió al edificio donde había visto a Clara. Esta vez no llevaba el disfraz de Santa Claus ni los sacos de regalos. Caminó hasta la puerta desgastada del apartamento donde sabía que ella vivía y llamó con mano temblorosa. Pasaron unos segundos que se sintieron eternos antes de que la puerta se abriera. Clara lo miró, sorprendida. Sus ojos recorrieron su rostro con detenimiento, como buscando algo que no lograba encontrar. «Señor, ¿está bien?», preguntó desconcertada. Nicolás no pudo evitar que las lágrimas brotaran de sus ojos. Quiso hablar, pero las palabras se atascaban en su garganta. Finalmente, con la voz quebrada, dijo: «Clara, soy tu padre». El silencio que siguió fue abrumador. Clara lo miró fijamente, sus ojos llenos de incredulidad y confusión. Por un instante, Nicolás creyó que todo estaba perdido, que jamás lo perdonaría. Pero entonces una pregunta rompió el hielo. «¿Por qué ahora?», preguntó Clara, con un tono en el que se mezclaban la rabia y el dolor. Nicolás tragó saliva, buscando las palabras que pudieran justificar 2 décadas de abandono. Y mientras tanto, ambos sabían que las respuestas no serían fáciles de escuchar ni de aceptar. «No hay justificación suficiente para lo que hice», comenzó Nicolás con la voz temblorosa. «Era joven, ambicioso y estúpido. Creí que el éxito y el dinero eran más importantes que todo lo demás». Clara se apoyó contra el marco de la puerta, cruzando los brazos sobre su pecho como si quisiera protegerse. «¿Y mi madre? ¿Sabes lo que pasamos después de que te fuiste?». Su voz se quebró ligeramente. «Ella trabajó en 3 empleos diferentes para mantenerme. Se enfermó por el agotamiento, pero aún así siguió luchando». Nicolás sintió que cada palabra era como un puñal en su corazón. «Marina, ella falleció hace 5 años», respondió Clara secamente. «Cáncer. No pudimos pagar los tratamientos más avanzados». El peso de esa revelación casi hizo que Nicolás se desplomara. Todo su dinero, todo su imperio, y no había estado allí cuando más lo necesitaban. La ironía era devastadora. Él, que podría haber pagado los mejores tratamientos del mundo, no supo que la madre de su hija estaba muriendo. Yo no lo sabía», murmuró, aunque sabía que esa excusa sonaba vacía. «Si hubiera sabido...». «¿Qué?», interrumpió Clara. «¿Habrías vuelto? ¿Nos habrías ayudado?».
Tuviste 20 años para buscarnos, para preguntar por nosotras. ¿Por qué debería creer que te importamos ahora? Nicolás sacó la vieja fotografía de su bolsillo y se la mostró con manos temblorosas. Nunca las olvidé. Cada Navidad me disfrazaba de Santa Claus esperando encontrarte. Visitaba todos los barrios pobres de la ciudad, regalaba juguetes a los niños, pero en realidad te buscaba a ti. Clara tomó la fotografía. La reconoció al instante. Ella misma la había tomado en su 6º cumpleaños, el último que pasó con su padre antes de que desapareciera. Sus dedos acariciaron los bordes gastados de la imagen. El colgante, susurró, llevando su mano instintivamente al regalo que había recibido la noche anterior. Eras tú. Era igual al que te regalé en tu último cumpleaños, confirmó Nicolás. Cuando te vi anoche, con ese abrigo rojo, fue como ver a tu madre de nuevo. Tienes sus ojos, su forma de mirar. Clara se quedó en silencio, procesando toda esta información. Las piezas comenzaban a encajar. Las visitas anuales de aquel misterioso Santa Claus a su barrio, los regalos especialmente generosos, la manera en que siempre parecía buscar algo más allá de simple caridad. ¿Sabes?, dijo finalmente Clara, mamá nunca habló mal de ti. Incluso cuando las cosas estaban mal, cuando teníamos que elegir entre pagar la renta o comprar comida, ella solo decía que habías tomado un camino diferente, que quizás algún día entenderías lo que verdaderamente importa en la vida. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Nicolás. Tu madre siempre fue mejor persona que yo. Sí, lo era, confirmó Clara. Y me enseñó que el perdón no es una señal de debilidad, sino de fuerza. Pero también me enseñó que el perdón debe ganarse. Nicolás asintió, comprendiendo el peso de esas palabras. No espero que me perdones ahora, ni siquiera sé si lo merezco. Solo quiero la oportunidad de intentar remediar algo de lo que hice mal, de conocerte, si me lo permites. Clara miró la fotografía una vez más antes de devolvérsela. Clara, comenzó Nicolás, pero ella lo interrumpió. No puedo prometerte nada, dijo con firmeza. No puedo fingir que estos 20 años no existieron, pero hizo una pausa, respirando profundamente. Pero podemos empezar por un café, y puedes contarme por qué elegiste ser Santa Claus. Por primera vez en la conversación, una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Nicolás. Es una larga historia. Tengo tiempo, respondió Clara, abriendo más la puerta. Pasa. El café no es de marca cara, pero está recién hecho. Mientras Nicolás cruzaba el umbral del modesto apartamento, supo que este era solo el comienzo de un largo camino. Las heridas de 20 años no sanarían con una conversación, ni con 1000 regalos de Navidad, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que el dinero nunca había podido comprarle: esperanza. El aroma del café llenaba la pequeña cocina mientras Clara sacaba 2 tazas desportilladas. Ninguno de los dos sabía exactamente qué decir, pero ambos entendían que cada palabra, cada silencio, cada gesto incómodo era un pequeño paso hacia algo nuevo, algo que, tal vez, podría comenzar a sanar las heridas del pasado. Las semanas siguientes a ese primer café fueron difíciles y hermosas a la vez. Clara y Nicolás se encontraban cada pocos días, primero en cafeterías neutrales, luego en pequeños restaurantes donde compartían historias y recuerdos. Poco a poco, las conversaciones se volvieron más profundas, más honestas. Clara le contó sobre su trabajo como maestra en una escuela del barrio, sobre cómo había heredado la pasión de su madre por ayudar a los demás. Nicolás, por su parte, comenzó a abrirse sobre los años de soledad y arrepentimiento, sobre cómo el éxito empresarial se había convertido en una jaula dorada. Un día, mientras caminaban por el parque donde solían ir cuando Clara era pequeña,
Ella le mostró algo que lo dejó sin aliento. Un pequeño álbum de fotos que su madre había mantenido en secreto. En él había recortes de periódicos y revistas que documentaban no solo los éxitos empresariales de Nicolás, sino también sus apariciones anuales como Santa Claus en los barrios pobres. «Mamá siempre supo que eras tú», reveló Clara, con lágrimas en los ojos. «Cada Navidad me decía que Santa Claus tenía un mensaje especial para mí. Ahora entiendo que ella nunca perdió la esperanza de que volverías». Esa revelación cambió algo fundamental en su relación. Nicolás comprendió que Marina, incluso en su ausencia, había construido un puente invisible entre él y su hija, manteniendo viva la posibilidad de una reconciliación. Con el paso de los meses, Nicolás comenzó a involucrarse más en la vida de Clara. Visitó su escuela, donde quedó impresionado al ver cómo los niños la adoraban. Descubrió que ella organizaba pequeñas colectas para comprar útiles escolares y meriendas para los estudiantes más necesitados. Era como ver a Marina de nuevo, siempre pensando en los demás antes que en sí misma. Un día, mientras ayudaba a Clara a organizar una pequeña biblioteca en su salón de clases, Nicolás tuvo una epifanía. No era suficiente con tratar de recuperar el tiempo perdido con su hija. Tenía que honrar también la memoria de Marina y todo lo que ella había representado. «Quiero hacer algo», le dijo a Clara una tarde. «Algo que realmente importe». En los meses siguientes, Nicolás comenzó a transformar su empresa. Creó una fundación en memoria de Marina, dedicada a apoyar a madres solteras y sus hijos. Estableció programas de becas para estudiantes de bajos recursos y construyó centros comunitarios en los barrios más necesitados. Pero lo más importante fue que no lo hizo solo. Clara se convirtió en la directora ejecutiva de la fundación, aportando su experiencia y su comprensión profunda de las necesidades de la comunidad. La Navidad siguiente fue diferente. Esta vez, cuando Nicolás se vistió de Santa Claus, Clara estaba a su lado, usando un traje de elfo que ella misma había diseñado. Juntos recorrieron los barrios de la ciudad, pero ahora no solo repartían regalos, entregaban esperanza, oportunidades y la promesa de un futuro mejor. En la escuela donde Clara trabajaba, transformaron el antiguo gimnasio en un espacio comunitario. En una ceremonia emotiva, develaron una placa que decía «Centro Comunitario Marina Montenegro», donde los sueños encuentran un hogar. Clara, al ver el apellido de su madre unido al de su padre, no pudo contener las lágrimas. «Ella estaría orgullosa», susurró Nicolás, abrazando a su hija. «No de mí, sino de ti, de la mujer en la que te has convertido». «Se equivoca, papá», respondió Clara, usando por primera vez esa palabra que tanto había costado pronunciar. «Estaría orgullosa de ambos, de lo que estamos construyendo juntos». La verdadera sanación llegó un año después, cuando Clara encontró entre las cosas de su madre una carta sin enviar, fechada apenas unas semanas antes de su fallecimiento. En ella, Marina escribía: «Querido Nicolás, cada Navidad, cuando te veo disfrazado de Santa Claus recorriendo nuestro barrio, mi corazón se llena de una extraña mezcla de tristeza y esperanza. Nunca te lo dije, pero siempre supe que eras tú. Vi en tus ojos el arrepentimiento, el amor que nunca supiste expresar y la búsqueda incesante de una redención que creías imposible. No te escribo para reprocharte nada. La vida nos lleva por caminos diferentes y cada uno debe encontrar su propia manera de hacer las paces con sus decisiones. Pero quiero que sepas que Clara ha crecido para ser una persona maravillosa, con un corazón tan grande como el que tú solías tener antes de que el mundo te convenciera de que el éxito se medía en números y no en sonrisas. Si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste el coraje para acercarte a ella. Y si la conozco bien,
sé que encontrará la forma de perdonarte, porque ese es el regalo más grande que podemos darnos a nosotros mismos. Cuídala, Nicolás, no como el empresario exitoso que eres ahora, sino como el hombre que una vez conocí, que soñaba con cambiar el mundo. Ella es la prueba viviente de que algunos sueños sí se hacen realidad. Con amor, Marina. La carta se convirtió en un tesoro compartido entre padre e hija, un recordatorio de que el amor verdadero trasciende el tiempo y el espacio, y que nunca es tarde para reconstruir lo que se ha roto. 5 años después de aquel primer reencuentro, Clara y Nicolás estaban nuevamente vestidos de Santa Claus y elfo, pero esta vez había una diferencia especial. Junto a ellos, una pequeña niña de 3 años, la hija de Clara, también llevaba un pequeño traje de elfo. La habían llamado Marina, y sus ojos brillaban con la misma luz que su abuela. En la víspera de Navidad, mientras recorrían las calles nevadas repartiendo no solo juguetes, sino también esperanza, Nicolás miró a su hija y a su nieta. En sus corazones, el espíritu de Marina vivía, recordándoles que el verdadero significado de la Navidad no estaba en los regalos materiales, sino en la capacidad de perdonar, de amar y de creer en la magia de los nuevos comienzos. Y así, en aquella ciudad donde una vez las luces navideñas solo habían servido para resaltar la división entre ricos y pobres, ahora brillaba una luz diferente, la luz de la reconciliación, del perdón y del amor incondicional. Porque a veces los milagros navideños no vienen envueltos en papel brillante, sino en las segundas oportunidades que nos atrevemos a tomar. La pequeña Marina, sentada en los hombros de su abuelo, señalaba las estrellas en el cielo mientras Clara los fotografiaba. En ese momento, todos sintieron la presencia de la primera Marina, sonriendo desde algún lugar, sabiendo que su amor había sido el puente que finalmente había unido lo que una vez estuvo roto. Y así, la historia del millonario que se disfrazaba de Santa Claus encontró su verdadero final. No en la búsqueda de redención, sino en el descubrimiento de que el amor, como las estrellas en el cielo navideño, nunca deja de brillar, incluso en las noches más oscuras. Y así, la historia del millonario que se disfrazaba de Santa Claus encontró su verdadero final, no en la búsqueda de redención, sino en el descubrimiento de que el amor, como las estrellas en el cielo navideño, nunca deja de brillar, incluso en las noches más oscuras. La Fundación Marina Montenegro creció hasta convertirse en una de las organizaciones benéficas más importantes del país. Clara y Nicolás trabajaban incansablemente para expandir sus programas, siempre manteniendo vivo el espíritu de servicio y compasión que Marina les había enseñado. Cada nuevo centro comunitario que abrían llevaba una frase especial grabada en su entrada. El amor construye puentes donde el miedo levanta muros. La pequeña Marina, que ahora tenía 5 años, heredó no solo el nombre de su abuela, sino también su espíritu bondadoso. Un día, mientras jugaba en el jardín de la mansión de su abuelo, donde ahora Clara y ella pasaban gran parte de su tiempo, encontró una vieja caja en el ático. Dentro había docenas de cartas sin enviar que Nicolás había escrito a lo largo de los años para Clara y Marina. «Abuelo», preguntó la pequeña con curiosidad, «¿por qué nunca las enviaste?» Nicolás, sentado en su sillón favorito con su nieta en el regazo, respondió con voz suave. «A veces, mi pequeña, el miedo nos hace guardar las palabras más importantes en cajas, esperando el momento perfecto que nunca llega». Clara, que escuchaba desde el marco de la puerta, se acercó y tomó una de las cartas. Al leerla, descubrió una faceta de su padre que nunca había imaginado, un hombre atormentado por sus decisiones, que cada Navidad escribía sobre los momentos que se perdía, los cumpleaños que no celebró, las primeras palabras que no escuchó.
Esa noche, después de acostar a la pequeña Marina, Clara y Nicolás se sentaron en la biblioteca a leer juntos las cartas. Cada una era un testimonio del amor que nunca había muerto, solo se había escondido detrás del miedo y el orgullo. ¿Sabes?, dijo Clara mientras sostenía una carta particularmente emotiva. Mamá también escribía cartas. Las encontré después de su muerte, todas dirigidas a ti. Nunca las envió, pero las guardaba en una caja muy parecida a esta. Nicolás sonrió entre lágrimas. Tu madre y yo éramos más parecidos de lo que creíamos. La fundación comenzó un nuevo proyecto, Cartas de Esperanza, un programa que ayudaba a reunir a familias separadas, ofreciendo apoyo psicológico y recursos para reconstruir relaciones rotas. La historia de Nicolás y Clara se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos, demostrando que nunca es tarde para sanar las heridas del pasado. La tradición de Santa Claus se transformó en algo más grande. Cada Navidad, docenas de voluntarios se unían a Nicolás y Clara, todos vestidos de Santa Claus y elfos, llevando no solo regalos, sino también oportunidades de cambio a los barrios más necesitados. La pequeña Marina lideraba lo que ella llamaba el Escuadrón de los Elfos, un grupo de niños que ayudaban a repartir juguetes y cantaban villancicos. Un día, mientras preparaban la celebración del 10º aniversario de la fundación, Clara encontró a su padre en su oficina, mirando por la ventana con expresión pensativa. ¿Todo bien, papá?, preguntó, notando que sostenía una fotografía. «Mira esto», respondió él mostrándole la imagen. Era una foto reciente de los tres, Clara, Nicolás y la pequeña Marina, todos vestidos para su tradicional recorrido navideño. Junto a ella había colocado aquella vieja fotografía de Clara con su abrigo rojo, la misma que lo había llevado a buscarla durante tantos años. «A veces me pregunto qué diría tu madre si pudiera vernos ahora», murmuró Nicolás. Clara sonrió, recordando las palabras de su madre en aquella última carta. Los sueños sí se hacen realidad. Creo que ella siempre supo que este momento llegaría, respondió Clara. Por eso nunca perdió la esperanza. Por eso guardaba tus recortes de periódico. Por eso me enseñó a creer en la magia de la Navidad y en las segundas oportunidades. La pequeña Marina entró corriendo a la oficina, vestida con su traje de elfo, seguida por un grupo de niños de la fundación. «Abuelo, abuela Marina nos está mirando desde el cielo. Mira, hay una estrella que brilla más que las otras». Nicolás alzó a su nieta en brazos y los tres se acercaron a la ventana. En el cielo nocturno, una estrella brillaba con especial intensidad sobre la ciudad, que una vez había sido testigo de su separación y ahora celebraba su reunión. «Tienes razón, mi pequeña», dijo Nicolás. «Tu abuela Marina siempre encuentra la forma de recordarnos que el amor verdadero nunca se pierde, solo se transforma». Y así, en aquella noche estrellada, 3 generaciones unidas por el amor y el perdón contemplaban el futuro con esperanza, sabiendo que su historia no era solo sobre un millonario disfrazado de Santa Claus, sino sobre el poder transformador del amor incondicional y la magia eterna de la Navidad. Porque al final, los verdaderos milagros navideños no son los que ocurren en una noche, sino los que se construyen día a día, con paciencia, perdón y amor. Y en algún lugar, Marina sonreía, sabiendo que su mayor deseo se había cumplido. Su familia estaba finalmente completa y su amor seguía vivo en cada acto de bondad, en cada sonrisa compartida, en cada abrazo que sanaba las heridas del pasado.